Bueno, primero que todo saludar a todas las personas que estén viendo este video. Mi nombre es Alonso Barrera Marambio, estudiante de la Universidad Arturo Prat en la carrera de Derecho, y en estos momentos le hablaré sobre mi investigación sobre los contratos de seguro y el deber de información dentro de estos por el ramo de Derecho Comercial impartido por la profesora Karen Díaz. Bueno, como introducción al tema que me aboca, me he dado cuenta que desde un principio los juristas han trabajado en esta problemática de solucionar la información dentro de los contratos, y en especial sobre los contratos de seguro. Y ahí también donde nace el tema que me ha tocado explicar, que es sobre el deber de información de los contratos de seguro, y también ocuparlo como un instrumento de decisión racional y de tutela a favor del asegurado, por lo cual esto nos permitirá aminorar un desequilibrio negocial que se presenta desde la fase precontractual. ¿Por qué hablo de un desequilibrio negocial y por qué existe este desequilibrio negocial? Es principalmente por el contenido altamente técnico que presentan los contratos, y los contratos de seguro en este caso, por lo cual el deber de información es primordial a la hora de mejorar la comprensión del contenido contractual en pos del contratante. También, antes de seguir con esta investigación, es necesario precisar ciertas definiciones para comprender de mejor manera lo que yo les voy a mencionar. En primer lugar, hay que definir qué es un seguro. Y recientemente la ley 20.667 modificó la definición de lo que es un seguro por una más funcional, por lo cual quedaría de la siguiente manera, y cito: por el contrato de seguro se transfieren al asegurador uno o más riesgos a cambio del pago de una prima, quedándose este obligado a indemnizar el daño que sufre el asegurado o a satisfacer un capital, una renta u otras prestaciones pactadas. Esto se encuentra estipulado positivamente en el artículo 512 del Código del Comercio. Y como señalé anteriormente, esta es una definición de carácter más funcional, pero si queremos una definición más descriptiva, tenemos la del profesor Fernando Sánchez, el cual, cito nuevamente, menciona que el contrato de seguro es aquel por el cual el asegurador se obliga mediante el cobro de una prima, y para el caso de que se produzca el evento cuyo riesgo es objeto de la cobertura, a indemnizar, dentro de los límites pactados, el daño producido al asegurado o a satisfacer un capital, una renta u otras prestaciones. Dadas ya estas definiciones, me enfocaré en el tema que me ha tocado investigar, y para ello me he guiado por un texto del jurista y catedrático de la Universidad Católica del Norte, Roberto Ríos Sosa, quien, además de la profunda investigación que hizo sobre este tema, contribuyó en una regulación del contrato de seguro en el Código de Comercio, específicamente con la ley 20.667, por lo que es una voz completamente autorizada para hablar sobre los contratos de seguro, y para mí también es un agrado poder desglosar toda su obra. Bueno, en primer lugar, como mencioné en un principio, múltiples juristas han estudiado sobre esta problemática de la información y la decisión libre y racional de los contratantes en estos contratos de seguro. Y uno de ellos ha sido el Premio Nobel de Ciencias Económicas Simon Herbert, en su libro La razón en los asuntos humanos. Él, en este libro, nos señala que ante toda decisión racional hubo en sí un proceso de juicio previo para tomar dicha elección, lo que ahí está en esa frase señalado. Y a raíz de esto también se destaca la idea de poner énfasis en la entrega de información, pero desde una mirada cualitativa en vez de una mirada cuantitativa, es decir, nos debemos enfocar en cómo informar en vez de cuánto informar. Y en el caso de los contratos de seguro, en el texto de Roberto Ríos se hace la alusión que un deber de información bastante omnicomprensivo, por así decirlo, pues la sola entrega de esta información de los contratos no es suficiente, sino que también debe acompañarse con una asesoría, y esto nos traería así un mejor entendimiento del contenido del contrato y todos sus términos.
Bueno, en lo que respecta a la dimensión cuantitativa de la entrega de información, esta se encarga de resolver el problema del déficit que existe a la hora de entregar los detalles de los contratos. Y esto es algo que diversos ordenamientos jurídicos, no solamente el de nosotros, se han encargado. Pero esto trae otra problemática, la cual es la sobreabundancia de datos. Y esto, ¿por qué es un problema? Porque generalmente los datos que se entregan son altamente técnicos. Y esto es un problema para el asegurado, ya que es normal que exista cierta ignorancia por parte de la sociedad ante temas relacionados a los contratos de seguro. Entonces, esto también es abordado por el jurista chileno Íñigo de la Maza en su texto Los límites del deber precontractual de información. Y él en este texto también nos plantea el problema de la proporcionalidad desde una perspectiva de la sobrecarga de información, por lo cual ante dicha sobrecarga nace la pregunta de cómo informar esta masa de información hacia la persona. Por lo tanto, debemos también una mirada cualitativa. Ante este punto de la entrega de información me quedo con lo mencionado por el jurista de la Maza, el cual señala que, y vuelvo a citar, la información es el antídoto de la ignorancia. Por lo mismo, si el problema se encuentra en la falta de información de los consumidores, entonces el remedio es, aunque suene lógico, la información. Entonces, ante esta frase, puedo yo decir que la entrega de información debe permitir tomar una decisión libre y racional, por lo cual tampoco basta con solamente entregar la información, sino que también el receptor debe comprenderla. Y para esto se necesita la ayuda y el asesoramiento de la empresa o quien lo esté asegurando. Bueno, en el texto del profesor Ríos se hace una investigación bastante exhaustiva y también compuesta de varias aristas que abordan el tema de la información dentro de los contratos, y los cuales en estos minutos me encargaré de resumir. Y la principal que precisaré tiene justamente la de este trabajo, que es la de analizar el deber de información como un instrumento que permite al contratante del seguro tomar la decisión de modo racional y completamente libre. Tal como señaló ahí en el Prezi, es claro que existe un desequilibrio negocial en materia de contratos y en especial en los de seguro, lo cual genera una asimetría informática desde su base incluso precontractual, algo que aborda la profesora y jurista María Luisa Muñoz en su texto El deber de declaración del riesgo en el seguro. ¿Ya? Y como bien sabemos, todos los contratos actúan desde la base de la buena fe, por lo que el deber de información de estos deriva como una rúbrica de comportamiento básicamente ante la celebración de los contratos. Pero ante esto también surge otro problema, que es el que mencionamos del contenido altamente técnico que tienen los contratos de seguro. Por lo que a mayor contenido, mayor también será la simetría que existe entre las partes, por lo que el deber de información nace desde la buena fe efectivamente, pero también se debe velar porque las partes se encuentren en un estado de conocimiento pleno de lo que se va a afirmar. Y ante esto el ordenamiento o nuestro ordenamiento jurídico se hace cargo de imponer un deber de información en la etapa precontractual, basándose en deberes de conducta destinados a efectivamente una mayor comprensión del contenido, suministrando los datos pertinentes para esto. Hoy en día el deber de información, la doctrina lo distingue en tres etapas, que es la etapa de entrega de datos, la etapa de advertencia y la etapa de consejo. Dentro de lo que es los contratos de seguro deben concurrir sí o sí esta etapa. Primero, como dije, está la etapa de entrega de datos y luego la de advertencia y consejo. La de advertencia y consejo se encuentra en lo que es la asesoría. Según Roberto Ríos, dentro de nuestro ordenamiento jurídico existen tres etapas. La primera, como dije, es la entrega de información, la segunda el asesoramiento. También hay una discusión doctrinal con algunos juristas que dicen que hay una tercera que trata de explicar las ventajas y desventajas, y tras mi investigación he concluido que
que explicar las ventajas y desventajas también cabería en lo que es el asesoramiento. Así que comparto con lo que dice Roberto Ríos de que solamente hay dos, y que esta explicación de las ventajas y desventajas se encuentra inmersa dentro de lo que es el asesoramiento. Entonces, si es que hay un incumplimiento en la entrega de información, es evidente que el asesoramiento no se desarrollará de la mejor manera. Entonces se verá viciada por la conducta del asegurador, ya que el contratante no podrá tomar una decisión libre de lo que va a firmar. A su vez, si es que la fase de asesoramiento es la que falla, también se genera un desequilibrio negocial, incumpliendo incluso la propia ley. Y hablando de la ley, en relación a esto, también mencionaré dónde se encuentra estipulado en nuestro ordenamiento jurídico el deber de información y también los sujetos que se encuentran obligados a darla. Primero tenemos lo que es, y voy a leer lo que es ley ahí en el Prezi, que dice relación al artículo 57 del decreto con fuerza de ley 251, el cual tiene relación a las compañías de seguro. También tenemos el decreto supremo 1055, el cual contiene el reglamento sobre auxiliares del comercio del seguro. Tenemos el artículo 17b de la ley sobre protección de los derechos de consumidores. También tenemos el título octavo del Código de Comercio, que abarca desde el artículo 512 hasta el artículo 601, en donde podemos encontrar, por ejemplo, las normas comunes a todo tipo de seguros. Tenemos los seguros de daño, los seguros de vida, los seguros de robo, los seguros de incendio, bueno, etcétera. Todo esto se abarca desde el artículo 512 hasta el artículo 601 del Código de Comercio. También tenemos la ley 16.744, que habla sobre los seguros de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Bueno, hay las que ahí señalo, incluyendo por supuesto la ley 20.667, que modificó la definición tradicional del seguro y que mencionamos en un principio. Los artículos que mencioné se encargan de este deber precontractual de información, en específico el artículo 514, inciso 2, y el 529. Y también estos artículos nos hablan sobre lo que es la información mínima que se debe tener. En específico, el 514, inciso 2 del Código de Comercio resuelve esta problemática cuantitativa del deber de información, detallando un piso mínimo de información de los contratos, y además se señala que esta información se debe proporcionar de manera escrita. Entonces, la manera de que se entrega esta información mínima es la que se hace alusión ahí, y voy a citar nuevamente. Lo dispuesto en el artículo 514 menciona que el tipo de seguro de que se trata debe entregarse, los riesgos cubiertos y las exclusiones, la cantidad asegurada, la forma de determinarla y los deducibles, la prima o método para su cálculo, el periodo de duración del contrato, así como la explicitación de la fecha de inicio y término también de la cobertura. Esto, bueno, tiene relación al deber de información dentro de los contratos también. Por su parte, en la ley del consumidor establece que las empresas aseguradoras sean profesionales y entreguen a los consumidores toda la información pertinente sobre las condiciones relevantes del contrato. Y en una entrevista que encontré de Lucas del Villar, quien es director del CERNAC, todo esto estaría resguardando, en palabras de él, un derecho básico de los consumidores, como es el derecho a la libre elección. Y ahí su importancia. Y bueno, como conclusión, es menester entender que, como mencionamos, el deber de información no solo debe entenderse desde una óptica meramente de entregar información, sino que incluso por ley esto debe ir mucho más allá, acompañando y asesorando a la persona quien pretende contratar dicho servicio. Cuando hablamos de esta asesoría o este acompañamiento, lo podemos entender como una manera en que se ilustra al asegurado del contenido del contrato mismo, o también
hacer una evaluación del mercado sobre la cobertura, sobre el precio, de cómo le va a beneficiar a él, etcétera. Y es así como nuestro ordenamiento jurídico se hace presente para abordar todo este desequilibrio negocial precontractual y subsanar aquellos problemas que se generan a la hora de querer contratar el seguro, como por ejemplo lo que aborda el Código del Comercio, la Ley 20.667 y entre otras que mencioné con antelación. Y bueno, con esto ya damos por terminada mi exposición. Y también mencionaré los textos bibliográficos que utilicé para abordarla y poder complementarla. Por ejemplo, tenemos el texto de Íñigo de la Maza, tenemos el texto de María Luisa Muñoz, también ocupé textos del Servicio Nacional del Consumidor, entre otros, que ahí señalo. Con esto doy por finalizada mi presentación. Muchas gracias.